Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ir primero haciendo un repaso breve de todo lo que se ha visto la última sesión. Igual en la parte final ya les voy a ir compartiendo tanto el video como la carpeta compartida, donde está toda la información que se requiere, todos los documentos y las presentaciones que vamos a ver. Igual también ya ahí voy a ir subiendo igual las presentaciones posteriores que vamos a tener, igual los laboratorios posteriores. Bueno, vamos a comenzar. En este caso hemos visto principalmente lo que es la introducción, principalmente a la dinámica de los videojuegos, sus características se han visto. Se ha visto las principales teorías de diversión en el diseño de videojuegos, también elementos esenciales del game design y el mundo de los videojuegos, igual la psicología del jugador, también las herramientas de videojuegos aplicadas en ámbitos no lúdicos, la teoría de juegos y el equilibrio de Nash, aplicaciones, y luego ya ir viendo lo que va a ser el laboratorio que vamos a trabajar. Entonces, en las teorías de diversión en el diseño de videojuegos se ha visto principalmente que hay que ver principalmente lo que es la definición, ¿no? Que principalmente se busca que el jugador pueda tener disfrute y satisfacción durante la interacción con cada juego que vaya haciendo, que vaya sintiendo parte del juego y también mostrando en este caso sus habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo del desarrollo de su experiencia, ¿no? También la importancia es posiblemente es recordar que tiene que tener retención, repetición y recomendación, donde pueda desarrollar todas sus ventajas, de recordar ventajas, de tener una buena experiencia, de poder repetir y también poder recomendar en otros casos. Eso impacta en el éxito comercial porque cada uno va trabajando con lo que es la imagen, ¿no? Y lo que es la utilidad con el usuario final y beneficiario final. Igual también en la base social porque la recomendación permite manejar todos esos elementos. Igual se tiene la evidencia, generalmente 70 y 80% de jugadores señalan como la diversión como un principal motivo, que es la base del juego, ¿no? Igual, este impacto en métricas que permite que se pueda desarrollar, en este caso, mejorar la atención, el tiempo de juego, fortaleciendo la motivación intrínseca que se tiene. Igual, las teorías clásicas de la diversión, en este caso de Csikszentmihalyi, que se tiene realmente lo del flujo, que es importante ver la concentración, equilibrar reto y habilidad, que eso es muy importante para el juego, eso es también lo más importante y clave en sí que se tiene. Luego se tiene el manejo del juego a través de Wisinga, que menciona que es una actividad libre en un espacio de reglas propias, igual el conductismo, que va ayudándonos a través de recompensas y refuerzos que se tienen, va estimulando a las personas en cuanto al manejo de la actividad, del juego y todo eso. Igual la del psicoanálisis, que el juego es un escape simbólico, una exploración de deseos y conflictos que se tiene. Y se tienen en los modelos en sí elementos relacionados con el engagement, que es para poder tener una relación directa en sí con el juego y todas sus características. Va manejando la teoría de la autodeterminación, que es importante para la autonomía, igual a Octalysis, que es un modelo que analiza los motivadores emocionales y cognitivos, igual la motivación intrínseca que es propia de cada uno y extrínseca sujeta a factores externos, ¿no? Que se pueden tener. Eso es clave y eso es muy importante. Luego de eso se tiene también los esenciales del game design y los videojuegos, que van enfocándose en estos tres campos importantes, la narrativa, qué elementos están relacionados con el juego, cómo se refuerza eso para las actividades con el jugador, eso es sumamente importante, en este caso aporta contenido y significado, luego viene en este caso la interacción, que define opciones y respuestas que se tienen del sistema, cómo va interactuando, qué mecánicas están relacionadas y cómo están trabajando y si están relacionadas con la narrativa y la estética, ¿no? Que es el gráfico, la música, el estilo, ¿no? Que proporciona una mejor experiencia con el juego. La suma de estos tres componentes
permite tener un buen trabajo con el usuario, con la persona final, y que pueda también detener, igual compartir y trabajar todos los elementos que están asociados al juego, ¿no? Eso es sumamente importante. Luego el rol de los Game Mechanics en este caso y Dynamics, ¿no? Estas Game Mechanics son relacionados principalmente con las reglas y sistemas que tiene el juego, que es en este caso niveles de compensas y todo lo que va a tener el mismo. Luego el Game Dynamics, que va a estar relacionado principalmente con lo que es el comportamiento emergente, la competencia, la cooperación, la exploración. Igual la interacción que se va a tener con el diseño en sí. Y el impacto en el engagement para la detención y para las de jugabilidad, ¿no? Eso es importante. Igual el Breath of the Wild, se ha visto este caso del juego, qué ventajas nos ofrece en este caso este juego basado en Zelda. Igual Fortnite, qué elementos, qué eventos, qué características tiene. Igual Journey, ¿no? Que mejora y tiene una buena narrativa. La psicología del jugador, las motivaciones y rol en el juego, se ha visto los exploradores, que principalmente están enfocados a buscar secretos, a aprender dinámicas, mecánicas nuevas, todo eso. Los conquistadores que van buscando logros de conocimiento en sí. Los socializadores que valoran más la experiencia interactiva con las personas. Y principalmente los que son asesinos, ¿no? Los que buscan competir continuamente, ¿no? Hacer una competencia bastante amplia con los demás jugadores. Esos cuatro elementos son lo que necesita un buen juego para poder tener retención de las personas y también poder ser una experiencia bastante gratificante. Eso es sumamente importante en estos manejos y campos. Luego, ¿qué se tiene? Los factores psicológicos del juego. Principalmente la autopercepción y gratificación, también la teoría del flujo, la autopercepción que va mejorando nuestras satisfacciones, que eso nos ayuda a poder desarrollar experiencias bastante positivas y útiles para el manejo de los juegos. Igual también se va a tener principalmente lo que viene a ser en este caso la teoría del flujo, las habilidades que va a tener, que eso evita tener aburrimiento o frustración, aburrimiento por que es muy sencillo el juego o frustración porque no es muy difícil, muy complejo de manejar, ya no me llama la atención, etcétera, ¿no? Y las de retroalimentación y las dinámicas sociales elevan el compromiso y la diversión, ¿no? Porque genera un ambiente social que se va compartiendo. Eso es principalmente lo que se tiene. Igual, el rol del jugador e interacción con el juego puede pasar de un receptor pasivo que está utilizando las herramientas del juego a uno que está siendo un agente activo, está participando, está interactuando en los juegos multijugador o está interactuando y sumergido en el entorno del juego, ¿no? Que eso es también algo bastante importante en este caso de la gamificación. Igual la teoría de la agencia y emoción que permite tener el control, mejorar, estar inmerso, estar comprometido en este espacio y también tienen un fuerte impacto emocional porque uno va trabajando todos esos elementos que se van a tener respecto del juego. Entonces son detalles que se van a ir considerando para poder desarrollar estos elementos en sí. Entonces esos elementos son importantes para poder desarrollar todos estos elementos. También va a permitir igual que pueda tener en este caso un diseño de interacción personalizada. ¿Por qué? Porque el feedback, las decisiones, las recomendaciones van a ayudar a poder mejorar en sí la interacción del juego y todos los detalles de la lealtad del jugador, ¿no? Eso va a ser sumamente importante. Herramientas de videojuegos en ámbitos no lúdicos. Principalmente se puede adaptar en educación y en la empresa, ¿no? Con el fin de ir formando plataformas para que uno pueda ir creciendo, aprendiendo a través del manejo del e-learning, herramientas híbridas que permiten una interacción bastante amplia con el usuario y también en este caso un desarrollo mucho más amplio y todos esos elementos que se van a ir considerando. Eso es sumamente importante
y eso hay que ir teniendo en cuenta. Entonces va a ser lo que se toma en cuenta y va a ayudar también en la empresa a fortalecer, a hacer la formación profesional, a hacer capacitación y todo eso, que va a mejorar la productividad y el enfoque. Entonces esto de la gamificación nos permite estar enfocados en poder utilizar un crecimiento bastante amplio, poder detener clientes, poder mejorar herramientas educativas, poder ir aprendiendo nuevas cosas, etcétera, etcétera. Igual, estas herramientas nos van a permitir tener un feedback inmediato, saber inmediatamente la retroalimentación, qué elementos están bien, qué elementos no, qué falta, qué no falta, qué se hizo, qué no se hizo, qué se cumplió, qué no se cumplió, etcétera, ¿no? Y también tener metas claras, objetivos claros que permitan obtener efectividad. Ya es aparte el tema de la eficiencia y la eficacia, pero sí la efectividad, que eso es sumamente importante para estos casos. Luego de ahí viene, en este caso, la narrativa inmersiva, que mejora el compromiso, la memorización, el recordar elementos claros y para manejar elementos complejos o creativos, ¿no? Igual van a existir recompensas variables que van a incrementar la participación y el compromiso, ¿no? Y más efectivas en entornos lúdicos y gamificados, que eso va a ser sumamente importante para estos casos. Entonces esos detalles son claves para este manejo. Igual, ir recordando que existen herramientas como Duolingo que te permitirá aprendiendo el idioma y cumplir tus metas. Y también Salesforce que permite ir verificando la motivación, manejar beige y rankings para mejoras medibles en cuanto a los objetivos que se tengan en la institución, ¿no? Eso va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces esos son elementos que se van a ir considerando y manejando en estos casos. Teoría de juegos y equilibrio de Nash, aplicaciones y laboratorio. Entonces, en este caso la teoría de juegos va a manejar temas de la competencia. Hablábamos en este caso del dilema del prisionero, que estaba enfocado en que teníamos dos personas que, en este caso, lo que les convenía era no decir nada, ¿no? Porque si se acusaban ya llevaban una condena. En cambio, si no decían nada, ambos eran inocentes y no iban a tener ningún conflicto. Pero ahí es donde se tiene en cuenta la competencia, qué situaciones hay que ver dentro del beneficio, obtener la opción ganar-ganar, que sea beneficiosa para ambos, sería lo ideal, y el juego debería sumar cero, ¿no? Eso es lo que se tiene en cuenta junto con la cooperación, donde se pueden colaborar para tener mejores resultados, donde hay dilemas sociales para entrar en un conflicto con el bien común, y también las aplicaciones, ¿no? Que se utiliza esto en economía, política, biología y videojuegos, ¿no? Para analizar decisiones estratégicas, buscar siempre el ganar-ganar, ¿no? Para todos. No buscar el yo gano, tú pierdes, o tú qué beneficio puedes sacarme y yo en qué te beneficio, ¿no? Entonces esos detalles tienen que tenerse en cuenta para estos casos. Entonces eso es sumamente importante para desarrollar, en este caso, una teoría de juegos que permita que los juegos sean útiles y permitan trabajar a las personas en un beneficio mutuo. Eso es sumamente importante. Entonces, son elementos que hay que ir considerando y tomando en cuenta. Entonces, con esto hemos repasado un poco lo que ha sido los elementos que hemos visto. Igual hemos visto en este caso que siempre el detalle es manejar en este caso cero, un punto de equilibrio siempre. Y es clave para desarrollar negociaciones, subastas, diseño de mecanismos y otros componentes. Igual, en este caso, ¿qué se va a ir trabajando, ¿no? En estas actividades que vamos a ir haciendo? Simulaciones guiadas, donde vamos a ver estrategias dominantes y equilibrio mediante escenarios prácticos, que eso ya vamos a ir entrando en esa dinámica en esta y las siguientes clases. Juegos de roles estratégicos para fomentar el pensamiento crítico y negociación con dinámicas interactivas.
También igual ir viendo algunos elementos de software interactivo que nos va a permitir ver algunas visualizaciones claras y retroalimentación. Y también un análisis en tiempo real, ¿no? Que va a ser bastante manejable para estos casos. Eso va a permitir que podamos ir encontrando hallazgos en múltiples campos con un enfoque estratégico, ¿no? Que eso va a ser sumamente importante, ¿no? Para estos casos. Entonces eso hay que tener en cuenta para poder desarrollar estos elementos. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ver que en este caso se ha visto primeramente la diversión, la psicología y el diseño se combinan para hacer experiencias bastante memorables, porque en este caso esa innovación es importante y de paso manejar el tema de la satisfacción de nuestro cliente, de nuestro usuario final que va trabajando todos estos detalles, ¿no? Luego, aparte de eso, igual las aplicaciones que nos permiten manejar teoría de juegos y gamificación para mejorar las decisiones y en este caso el engagement, ¿no? Que se pueda hacer detención, una muy buena detención de las personas y todo eso en las estructuras de diseño. Igual, recomendaciones, prototipar rápido, ¿no? En este caso, ir diseñando, ¿no? Los elementos que se requieran y poder hacer en este caso elementos que sean llamativos, motivadores, que pueden iterar y generar información, que pueden generar en este caso retroalimentación. Igual, luego ya va a ser de definir casos pilotos y escalar aprendizaje a otros ámbitos de acuerdo al temario que tenemos en el presente curso. Entonces, esos son elementos claves que se van a ir teniendo y tomando en cuenta. Entonces, vamos a ir entrando a ver las diapositivas complementarias para poder tener, en este caso, algunos conceptos que vamos a manejar para el laboratorio que van a ir realizando más adelante. Entonces, vamos a ir viendo conceptos claves, principalmente algunos elementos de la evolución, algunas teorías complementarias, algunos elementos de diseño, algunos elementos psicológicos, algunas dinámicas que se existen, aplicaciones y un poco del manejo de los equilibrios. Eso vamos a ir viendo para complementar estos elementos en sí que se han ido viendo y todo eso. Entonces, recordemos que en este caso, la gamificación va emergiendo desde el 2000 y principalmente va buscando manejar puntos y recompensas. Eso es clave, eso es lo que nos permite tener en cuenta que la gamificación a través de estas actividades va fomentando, ¿no? Que se pueda ir obteniendo puntos y resultados. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que se pueda ir implementando y determinando. Es como las actividades interactivas donde se puede dar puntos, se puede dar en este caso fichas, billetes ya sea de monopolio o de las citas para ir animando a las personas que participan dentro de esta gamificación. Entonces, es ir buscando esa primera etapa. Luego, las dinámicas sociales y narrativa, que nos permite que podamos interactuar, recordar esas experiencias, recordar esas actividades que se han hecho y también recordar los contenidos que hemos asociado a esa experiencia, ¿no? Que se ha visto algunos elementos, que se ha ido trabajando estos otros detalles y también igual recordar en este caso el uso de estas herramientas, los beneficios que nos ha traído, los beneficios que tiene el usuario y sus características internas con las que ha ido trabajando en este caso el usuario final. Entonces, ir recordando qué experiencias puedes rescatar. ¿Ha usado bien estos elementos? ¿No le ha resultado bien? Etcétera. Igual, recordemos que en este caso no solamente estamos hablando de empresas, sino también de educación, marketing y salud. ¿Por qué? Porque esos elementos van a estar asociados, esos entornos, a poder rescatar estos elementos. Generalmente se hacen dinámicas en salud, igual, para ir recordando algunos elementos o ir haciendo campañas de prevención. Eso es clave. Igual en este caso en marketing, ¿no? Porque con actividades dinámicas para posicionar la marca, para posicionar los juegos o nuevas estrategias o nuevos productos, ¿no? Igual en la educación como se vio anteriormente, ¿no? Entonces esos elementos son claves que podemos ir
utilizando y manejando internamente. Luego, vamos a ver una diferencia importante. Gamificación, Serious Games and Advert Gaming. Porque son conceptos que en este caso pueden ser a veces confundidos, principalmente. Y para diferenciar también lo que se ve en este curso de lo que se podría ver usando estos otros elementos en sí que difieren bastante del término de la gamificación. Entonces, ¿la gamificación qué hace? Incorpora elementos de juego en contextos no lúdicos. En este caso puede ser en trabajo, de diseño, de desarrollo de aplicaciones, de educación, salud, marketing, etc. ¿Por qué? Porque es para motivar a las personas y para comprometer. ¿Comprometer qué? Su actividad, su rol, su experiencia, su performance, su rendimiento, etc. Todos esos detalles se van considerando en estos casos. ¿Por qué? Porque en este caso se busca incentivar esas consultas, que hagan un manejo muy bueno de la situación, que puedan responder con solvencia en determinadas situaciones y que también puedan utilizar estos casos en sí, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente importante. Entonces esos elementos hay que ir considerando, ¿no? Para estos casos. Entonces eso va a ser clave para estos elementos que se van a ir tomando en cuenta. Entonces, la gamificación es incorporar elementos de juego en contextos que no son lúdicos con el fin de motivar con sus conductas, motivar, comprometer, incentivar. Eso es lo que se requiere para la gamificación. En cambio, en los serious games, principalmente se van a tener juegos completos con objetivos educativos directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscan formar o hacer impacto social, vale decir, para socializar en el caso de las fundaciones, las ONGs, etcétera, que se tiene, o bien para poder ir haciendo una formación, ¿no? Para ir, digamos, haciendo alguna actividad relacionada, ¿no? Un puzzle, un rompecabezas, una sopa de letras, cosas que asocien esos elementos o esos conceptos que ya hemos visto en las charlas, en el trabajo que se hace en estas actividades educativas o bien de instituciones que quieren igual ir moviendo o concientizando en determinados temas, ¿no? Eso va a ser en sí lo que se tiene. Luego viene lo que es el Advert Gaming, ¿no? Que en este caso son juegos creados específicamente con fines publicitarios. Estos juegos son principalmente aplicaciones para que uno pueda ir reconociendo marcas, pares, reconociendo en este caso los productos que ofrece tal línea, etcétera. Eso principalmente lo vemos en las ferias internacionales, de rueda de negocios, u otros similares, donde nos dan juegos, ¿no? De esas actividades, o juegos de la memoria, o juegos interactivos, pero siempre relacionando con lo que vamos nosotros haciendo, ¿no? Con lo que vamos conociendo su marca, su posicionamiento y todo eso. Eso es en sí lo que tiene Advert Gaming, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo que eso es totalmente distinto a la gamificación. Entonces, Key Difference and Overlaps. ¿Qué elementos claves tenemos diferentes o qué elementos se solapan o son parecidos? La gamificación va usando dinámicas de juego, elementos de juego, ¿no? Los serious games tienen un propósito, ¿no? Para formarte o dar un impacto social, ¿no? Concientizarte en determinadas cosas, etc. Y el advert gaming va poniéndonos publicidad, ¿no? En tal caso, ya, por ejemplo, si juego, digamos, con los productos de Ferrari Gessi, ¿no? Sus galletas, las surtidas, y ahí hablo de todas sus marcas, pues ahí estoy haciendo un advert gaming, ¿no? Si hiciera un juego de imágenes de todas esas galletas que te ofrecen y todos esos elementos, ¿no? Entonces ahí voy teniendo una opción que va enfocada con estos casos, ¿no? Entonces todos buscan que en este caso hacer detención. ¿Detención de qué? De conductas, de comprender y motivar, de que puedas entender cómo funciona una interacción y todo eso. O bien puedas manejar un aprendizaje formal de elementos educativos formales o bien de elementos sociales, ¿no? Campañas de concientización, etc.
O en este otro, igual, conocer la publicidad o saber, ah, ya este producto es tal o esta empresa me ofrece estos productos, estos servicios y ya los conozco. Y en este caso cada meta es de aplicaciones distintas. Entonces el que estamos tocando acá es la gamificación porque estamos viendo juego en contextos no lúdicos. Contexto histórico y pasos pioneros, ¿no? En este caso, elementos que se han ido utilizando en este caso para la gamificación, han comenzado algunas empresas, sitios web a utilizar estos elementos. Por ejemplo, Foursquare ha manejado insignias y geolocalización para poder enfocarnos en cuanto al consumo, ¿no? de sus aplicaciones, los servicios que maneja Foursquare, nuestras ubicaciones donde están, premios y recompensas por ello, ¿no? Y Nike también, ¿no? Porque digamos nuestras actividades físicas igual nos van dando recompensa, ¿no? Sus guías de entrenamiento, sus guías de manejo de estar en forma, etcétera, ¿no? Todas esas guías que tiene, eso es lo que se va teniendo en cuenta para desarrollar igual un conocimiento y también a la vez tu actividad física. Impacto en la educación. Las plataformas educativas han tenido que gamificarse. ¿Por qué? Porque en este caso no era solo con que tengas una enciclopedia o una plataforma educativa que te dé puro contenido, sino te daba herramientas interactivas de, digamos, de averiguar conocimientos, preguntas del saber, diccionarios, en este caso actividades, retos, niveles, etcétera, ¿no? Que eso es lo que se ha ido buscando. Y hay varias plataformas que manejan eso de la gamificación para la educación, ¿no? Luego la evolución. Entonces esto ha sido que se evolucione, ¿no? Que esto de la gamificación pueda ser importante porque ya no solo premia tu actividad, sino también en este caso se vuelven experiencias, experiencias que uno va comentando, ¿no? Que he encontrado este servicio, que he encontrado esta aplicación, que he utilizado esta plataforma, que me sirve en esto, que me sirve en aquello, que me proporciona una gran utilidad en estos elementos clásicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces tenemos estos elementos de consumo, de pioneros en consumo, de impacto en la educación y de evolución y adopción que se tiene. Teorías de diversión y motivación en la gamificación. En este caso, recordemos que como tengo que tener autodeterminación, pues debo considerar los siguientes elementos. La autonomía, porque en este caso debo tomar decisiones dentro de la actividad para sentir que tengo control y para poder también desarrollarme libremente, porque en un entorno similar tengo que responder de forma proactiva, tengo que tener iniciativa y todo eso. Eso es lo que se busca con la gamificación en el corto plazo, que uno puede tener autonomía y decir, ah, ya, ¿cómo procedo a hacer estos pasos? Ah, ya, pues aplicaré A, B, C, D, etcétera, ¿no? Seguiré con todos estos pasos y voy a desarrollar mi actividad gamificadora que va a ser bastante importante y me va a ayudar a aprender esto y estos elementos, ¿no? Y me va a permitir mejorar esta experiencia. Competencia, porque en este caso voy viendo cómo va la retroalimentación. Si he estado entre los primeros, entre los del medio, entre los del último, si he logrado entender los detalles, si con respecto de las otras personas he ido aprendiendo o he tenido más dudas que certezas, ¿no? Eso es lo que se debe considerar con esto de la competencia, ¿no? Eso es muy importante. Luego la relación, ¿por qué? Porque interactuamos, ¿no? Nos conectamos con otros participantes, vemos cómo han respondido, o tal vez cómo le han atinado, han facilitado las cosas, ha ido el trabajo. Ese es el detalle que se va teniendo en estos casos, ¿no? Eso sí, pero son elementos que van a ir permitiendo que pueda yo rescatar y mejorar la experiencia, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente importante, porque como seres sociales, siempre esas experiencias nos ayudan a poder tener una buena retroalimentación.
Así está todos estos detalles relacionados. Y el último, el impacto en la motivación. ¿Por qué? Porque en este caso estas tres necesidades, autonomía para tomar mis propias decisiones, competencia para ver dónde estoy posicionado, cómo estoy reaccionando a las situaciones en sí y cómo estoy, en qué nivel estoy y la relación que me da una retroalimentación, va a permitir que en este caso pueda potenciar mi compromiso y desempeñarme en este tipo de entornos, ¿no? Desempeñarme y también poder ir rescatando el aprendizaje y poder aplicar estas actividades para formarme y para fortalecer conocimientos. Igual, existe el modelo RAMP, que en este caso son relaciones, autonomía, maestría y propósito, principalmente las relaciones sociales, que principalmente son conexiones que nos van a permitir reforzar esta motivación y retención, porque vamos aprendiendo todo y vamos absorbiendo esos elementos. Autonomía, porque en este caso personalizamos nuestra ruta, aumentamos el compromiso, trabajamos decididamente en estos casos. Luego se tiene la maestría, que había viendo los progresos claros que se tienen en sí en las actividades que sostienen la motivación. Y bueno, eso ya lo van a ver en las diapositivas, el propósito, ¿no? Que en este caso el propósito es principalmente las metas, los objetivos que se tienen de realizar todas estas habilidades, estas mejoras con fines a futuro, ¿no? Para poder tener ventajas, rendimiento, una buena experiencia y poder aprender todos esos detalles que uno necesita. Eso es muy importante, eso es clave. Taxonomía de la diversión y Flow Theory, ¿no? La teoría de flujo. Principalmente en este caso va manejando tres tipos de diversión. La sensorial, que es nuestras percepciones, sonidos, colores, movimientos, que va atrayendo nuestra curiosidad, nuestro pensamiento, nuestros movimientos, va ayudándonos a detectar todos esos elementos que se tienen. Luego de eso viene también en este caso, también lo que es en este caso la curiosidad, ¿no? Y también poder estar enganchados, poder estar en este caso asociados a este elemento, ¿no? Luego viene la diversión social, que va a permitir interacciones entre usuarios, cooperación y competencia, porque podemos interactuar entre nosotros. Nos da una relación con las personas, nos da un sentido de pertenencia, sobre todo si hacemos actividades grupales, en grupo, en equipo, que eso va a ayudar bastante. Y luego viene lo que es la motivación en sí extrínseca, ¿no? Que principalmente es un estímulo externo, ¿no? Que tenemos para poder ir avanzando, poder ir desarrollando nuestros conocimientos, nuestras habilidades, saber también en qué punto estamos, una retroalimentación recibir, ¿no? Que eso es importante. Y la diversión del logro, haber cumplido las metas, haber cumplido los desafíos, haber hecho que estos retos sean superados. Igual se puede ir viendo también que hay un equilibrio, ¿no? Que habilita el estado del flujo y esa satisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque es ver la habilidad y el desafío, de manera que no estemos ni aburridos ni estemos frustrados, ¿no? Eso es lo que se busca con esta taxonomía de la diversión. Y la diversión de descubrimiento, que está enfocada principalmente en la exploración de nuevos contenidos, ¿no? Reglas o mundos, que va relacionado tanto con lo social, con lo sensorial, con el logro. ¿Por qué? Porque esto va a estimular nuestra creatividad que vamos a tener y también nuestra autonomía, ¿no? En la autonomía, cómo nos estamos manejando, cómo estamos reaccionando a varios elementos. O también igual, cómo estamos manejando nuestra creatividad, cómo estamos gestionando todos esos detalles que tenemos en sí con estos elementos, ¿no? Cómo estamos accediendo a estos elementos y cómo estamos aprendiendo, ¿no? Todas esas características. Elementos de diseño de videojuegos en la gamificación. Bueno, vamos a ver en este caso el MDA Framework,
que va manejando mecánicas, dinámicas y estéticas, ¿no? Este MDA Framework principalmente lo que va a ser darnos las pautas, un marco de trabajo. Recordemos que un marco de trabajo, a diferencia de una metodología, porque a veces metodologías para investigar, para hacer aplicaciones, metodologías para resolver casos, etcétera. Las metodologías son estrictas, muy estrictas, ¿no? Nos ponen los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta el último paso. En cambio, en este caso, un framework principalmente lo que va a ser en este caso una, un marco de trabajo que principalmente nos va a permitir poder adaptarnos a las necesidades que se tienen en ese entorno. Tratándose de entornos que trabajan con un elemento bastante dinámico como es el usuario y como son las personas y como es toda actividad social, pues entonces este entorno tiene que adaptarse a eso. Y por eso un framework se adapta a estos elementos. No le pondremos pasos definidos, pero sí los pasos que son necesarios para resolver esta situación, para cumplir objetivos y metas. Entonces el MDA principalmente son mecánicas, dinámicas y estéticas que va utilizando porque es una herramienta fundamental para el diseño de los videojuegos. ¿Por qué? Porque en este caso va a descomponer lo que es el juego en tres componentes básicos. Las mecánicas, las estéticas y las dinámicas. Las mecánicas, ¿qué va a hacer? Reglas, acciones del jugador. Va a incluir los componentes, las acciones, las restricciones que va a tener el juego, que va a manejar puntos, niveles, desafíos y recompensas. Eso es lo que se va a utilizar. ¿Qué otro punto más va a tener? Las dinámicas, que es el comportamiento del sistema interactuar mecánicas y jugadores. ¿Por qué? Porque esa interacción va a ser los comportamientos que se va a tener. En este caso, competencia, la cooperación, la progresión, la retroalimentación. En este caso, va a ser todo lo que está relacionado a los elementos que se van formando en ese momento en el juego. Competir entre los jugadores, cooperarse si son equipos, progresos que van guardando y almacenando, y también la retroalimentación, ir viendo los resultados que han ido teniendo y manejando en sí. Y la estética, que es la respuesta emocional deseada en el jugador, que se busca manejar igual y ver su manejo sensorial o emocional. Por ejemplo, una sorpresa a determinadas mecánicas y dinámicas del juego. Igual, también que se va a tener logros, logros que ya se han obtenido al ir avanzando, inmersión en el juego, sorpresa y la diversión, que es importante. Entonces esos elementos son claves. La interacción en la gamificación. ¿Qué interacción va a tener? Va a combinar mecánicas, dinámicas y estéticas que va a generar en este caso sistemas equilibrados que van a satisfacer y motivar al usuario en este caso. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que los diseñadores generen juegos de forma iterativa enfocándose en la experiencia emocional del usuario, ¿no? Que va a tener principalmente un conjunto de reglas, elementos claves que va a poder hacer con sus mecánicas, con las dinámicas que va a ir haciendo o con las estéticas que va a ir desarrollando, ¿no? Y eso va a generar perspectivas tanto en el diseñador como en el jugador, ¿no? En este caso, el diseñador va a crear mecánicas que va a generar dinámicas y estéticas, ¿no? Y el jugador primero va a entrar a las estéticas, luego va a entrar a las dinámicas y luego va a estar asociado a las mecánicas que resulten. Eso va a ser lo que va enfocado en estos casos, ¿no? Eso va a ser sumamente importante. Entonces va a ser la interacción en la gamificación que va a permitir poder satisfacer al usuario final, en este caso, con las actividades que se van a ir teniendo en cuenta. Entonces eso es parte
importante. Luego, componentes básicos gamificados. Primer punto, los puntos, ¿no? Que va ofreciendo una retroalimentación cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Vemos qué elementos están siendo considerados. Acumular estos puntos nos va a permitir ir avanzando en el juego, ir desarrollando más dinámicas, más elementos, más aesthetics. Igual también va a ir simplificando el seguimiento del desempeño a lo largo de actividades o metas específicas. Claro, vamos a ir teniendo los puntos que van a ir creciendo. Insignias. Las insignias van a ser logros específicos. Haber abierto un camino, haber ingresado a algo. Igual va a darle un sentido de logro y va a estimular la participación al celebrar avances concretos dentro del sistema, ¿no? Eso va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a estimular, va a darle premio por haber resuelto alguna situación particular. He resuelto los 3 elementos, he resuelto los 3 candeleros, etcétera, ¿no? He resuelto esta situación y me siento satisfecho porque he logrado conseguir estos elementos, poder trabajar con estos detalles y desarrollar estos lineamientos, ¿no? que voy a tener. Entonces esos son elementos claves que voy a ir consiguiendo y voy a ir desarrollando a lo largo del juego y la actividad. Eso va a ser clave. Luego la clasificación, porque en este caso nos va a dar los resultados que han tenido todos en la actividad, ver en este caso cómo están las posiciones, cómo está el progreso, y en este caso permite también en este caso aumentar compromiso. ¿Por qué? Porque uno va viendo cómo anda su rendimiento, actividad y otros elementos que se tienen asociados. Es como para ir evaluando cómo va el rendimiento en todo caso, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, con esos detalles se va a tener en cuenta para estos casos. Entonces, son puntos, insignias y clasificación que se van a ir considerando. Elementos avanzados. ¿Qué elementos avanzados va a tener un juego? Misiones, ¿no? Porque se tienen objetivos claros y desafíos que van guiando la experiencia del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso van a ir dándole una motivación, que encuentre algo, que ubique algo, que pueda realizar tales acciones y darle un sentido a este propósito, ¿no? Decirles, se persigue esto al final, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces son detalles que se van a ir considerando para poder trabajar con estos elementos. Luego, va a trabajar la progresión. ¿Por qué? Porque eso va a visualizar el avance, el desarrollo que se va teniendo con estos detalles, ¿no? Qué elementos han ido tomándose en cuenta, qué elementos son claves, qué elementos se van a tener en estos casos y cuáles van a ser elementos útiles o en este caso elementos que van asociados a lo que es mi avance, ¿no? Cuántos niveles estoy, en qué etapa estoy del juego, he logrado cumplir las metas y objetivos que me he planteado, o en este caso estoy muy atrás, o estoy muy adelante en cuanto al juego, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que se van considerando para el mismo, ¿no? Eso es sumamente importante. Otro detalle más, se va haciendo la mejora continua y logros con la progresión, pero también viene la socialización, que va a permitir la colaboración entre los usuarios, la interacción que se van a tener entre los usuarios en base a la participación que tengan en el juego, a las características que hayan desarrollado, al trabajo que hayan cumplido, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar enfocado. ¿Por qué? Porque va a ayudar y va a permitir que se puedan tener dinámicas grupales que permitan
ayudar en este caso a poder desarrollar bastantes elementos que se tienen, ¿no? Eso es clave. Entonces son elementos a considerar y a ser tomados en cuenta. Entonces eso es sumamente importante. Igual se tiene el valor de compromiso, porque esto va a permitir que se enriquezca la experiencia gamificada, se puede ir viendo elementos claves y elementos que son sumamente útiles, que son elementos que van a ayudar a mejorar un valor percibido, a que la participación pueda ir ampliándose y utilizando diferentes elementos que se van a manejar, y eso va a permitir mejorar en este caso la experiencia y poder aprender varios detalles, varios elementos, y también una participación bastante amplia y una retención mucho mayor. Entonces esos elementos son claves para esta parte. Eso es lo que se tiene en sí con estos elementos que se van considerando. Entonces son detalles que se deben ir manejando. Eso es clave para esta parte. Entonces son misiones, progresión, socialización, valor y compromiso, que nos va a dar muy buenas pautas acerca respecto de los juegos. Psicología y motivaciones del jugador. Principalmente, bueno, esto ya es por mis diapositivas, pero el comportamiento y motivaciones extrínsecas, intrínsecas, ¿no? Generalmente las intrínsecas vienen de la persona directamente, las extrínsecas vienen de elementos externos. Principalmente la aplicación práctica intrínseca va a ser diseñar retos que fomenten el desarrollo personal en este caso y la resolución de problemas que se va a tener, ¿no? Eso es lo que se busca principalmente, ¿no? Que un desarrollo, que uno pueda resolver problemas, que uno pueda tener solvencia en la resolución de los mismos y poder trabajarlo adecuadamente. Y en la extrínseca principalmente el sistema de recompensas, rankings, premios, bonificaciones que se tienen a la participación que se tiene de estos elementos, ¿no? Entonces esos son detalles que se puede ir teniendo en estos casos, ¿no? Entonces eso es lo que se debe ir considerando, ¿no? Esos son detalles que se van manejando. Luego, sesgos cognitivos que pueden existir en la gamificación, que esos existen. Primer punto, efecto de dotación en este caso. Entonces los usuarios valoran más lo que ya poseen en este caso. Vale decir, las recompensas adquiridas, ¿no? Que se pueden tener durante la actividad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se apegue y tenga satisfacción en sí y esté motivado a poder realizar el juego. Entonces, tener la dotación de algunos elementos claves, de algunos elementos que son sumamente importantes para el desarrollo de aplicaciones, para el trabajo, para poder tener ventajas, todo eso, eso va a sumarle. Cualquier herramienta, elemento base que tenga, eso es lo que le va a motivar y le va a manejar eso, ¿no? Y ahí uno dice, ya yo tengo esto y sí voy a cuidar lo que ya tengo, ¿no? Tal vez no me arriesgue con otras cosas más, ¿no? Tal vez no me arriesgue a conseguir algo más, o tal vez no me arriesgue a poder manejar este otro elemento, ¿no? No tengo esta perspectiva, esta herramienta, ¿no? Entonces eso puede ir más al seguro que a otros elementos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta con lo que es en este caso este manejo de lo que es el efecto de dotación, ¿no? Que sí es un sesgo porque uno dice, no, tengo esto y con esto me quedo, ¿no? No voy a gastar estas cosas, ¿no? Sesgos de rareza.
La escasez y tiempo limitado elevan el valor percibido, ¿no? Entonces, estos elementos raros van a incrementar el compromiso, ¿no? Porque en este caso, si hay cosas que son actividades muy cortas, ¿por qué es tan corto, no? ¿Qué dificultad hay o qué desafío tengo por esta actividad que me están dando, ¿no? ¿Cuál es el premio que voy a recibir por hacer todo esto, ¿no? ¿Qué premio voy a recibir? Entonces son detalles que uno va a tener y va a ir utilizando en sí, ¿no? Esos son elementos que va a ir teniendo para poder desarrollar todas sus actividades en sí el usuario, ¿no? Entonces esos son detalles que uno va a ir viendo y manejando en sí en todos estos componentes, accesos, etcétera, etcétera. Luego viene el anclaje en este caso. El anclaje es un inicio fuerte. ¿Por qué? Porque va fijando expectativas. Va indicándote metas iniciales. O sea, si adquiero este objeto, ¿en qué me va a servir? Si adquiero este otro objeto, ¿en qué me va a ayudar? Si adquiero este otro componente, ¿me va a servir? ¿Va a cumplir las metas que tengo o no? Entonces eso es lo que tengo que ver. ¿Va a ser útil? ¿Va a ser elementos que me va a ayudar? ¿O a la larga me va a perjudicar, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces eso es lo que se va a tener en cuenta con estos elementos que se están utilizando, ¿no? Para tal caso. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es clave para poder ir aprendiendo todos estos elementos. Me va a llamar la atención de inicio y eso es lo que me va a decir, ah, no, hay algo bueno en este juego. Entonces son elementos, sesgos que pueden sernos útiles para poder llegar o impactar mucho más con el juego, ¿no? Decir, ah, ya, lo que tienes es valioso y es útil. Y lo que hayas conseguido avanzando en este juego es sumamente poderoso, es algo bueno, es algo útil. O también, esto tienes ya 15 segundos para abrir este cofre. O 20, o 30 segundos, o un minuto para enfrentar al villano. O sea, situaciones cortas que motivan a la persona. Y eso es clave para poder tener un buen anclaje con esto del juego. Porque igual, el inicio fuerte igual. Entra esto, activa esto, consigue estos tesoros. Muy bien, lo has hecho. Tienes esas opciones. Son como los videotutoriales, ¿no? Que tienen los juegos y ahí nos dicen, allá, si tengo esto, pues voy a conseguir este otro, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente importante para este caso. Entonces eso tengan en cuenta para el desarrollo de sus actividades, de los juegos y todo eso que se tiene, ¿no? Entonces eso es importante para poder manejar esos detalles que se van a tener o conseguir, ¿no? Entonces eso es clave para poder tener un manejo en la gamificación y que nos va a ser útil. Entonces, dotación, rareza o anclaje. Eso es clave y fundamental. Neurología de las recompensa y sistema dopaminérgico, ¿no? Entonces, vamos a tener en este caso una neurología de recompensa que le va a ser útil que se pueda tener. Entonces, eso va a ser sumamente clave, ¿no? Eso es clave y se va a tener en sí para poder manejar esas recompensas y que el usuario igual quede satisfecho por las recompensas que va teniendo, ¿no? La recompensa es útil, tiene lo que quieres, o esas recompensas no te ayudan, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Entonces eso es lo que uno tiene que ir viendo con este manejo. Entonces existe un circuito de recompensa que se tiene, que es en este caso está relacionado al sistema dopamigénico, que en este caso es una red neuronal
que usa la dopamina, ¿no?, como un neurotransmisor. Es esencial para dar motivación, conocimiento, emociones, recompensas y movimiento en la persona, ¿no? Decir, estoy recibiendo una recompensa por esto, ¿no? Entonces son elementos que se van a ir teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso va a ir manejando conocimiento, de decir, ya, por estas características estoy siendo premiado, movimiento, ir asociando tus respuestas a esto, a las ventajas que te da la recompensa. También en este caso, en este caso estar enfocado en el beneficio que se va a tener. Y principalmente en este caso, este sistema doparmigénico es sumamente útil porque es el que nos permite estar en continua actividad y poder hacer nuestras actividades de manera bastante clara y precisa. Si perdemos este sistema doparmigénico, está desregulado, ¿qué va a hacer? Pueden existir enfermedades como el Parkinson, la esquizofrenia, la depresión, porque es fundamental para las funciones cerebrales normales y una respuesta al estrés, ¿no? Por eso cuando terminamos algo que nos pone en estrés, nos enfocamos en hacer alguna actividad divertida que nos agrada, nos gusta, con el fin de poder fomentar a nuestro sistema dopamigérnico, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, eso es lo que va a hacer en este caso. Entonces va a impulsar la motivación y placer mediante la interacción, en este caso, de la BTA, que en este caso son elementos relacionados con el manejo cerebral, en este caso. Entonces eso es importante para gestionar estos parámetros. Entonces va a ser el área terminal ventral, es por si acaso, que son estructuras en el sistema de recompensas que están conectadas a la corteza prefrontal, donde estas neuronas del BTA van a liberar, en este caso, la dopamina, ¿no?, en este núcleo accumbens que está mencionado y que va a motivar la búsqueda de placer y recompensas, ¿no?, regulando el aprendizaje, la motivación y también la adicción, ¿no? Eso es importante. Entonces eso va a integrar emociones, acciones y siendo un centro de decisión para comportamientos determinados, ¿no? Eso va a ser importante, aunque también puede mediar en la aversión, ¿no? Esa característica va a tener esta neurología de las recompensas con el sistema dopamigénico. Gamificación eficaz. Esto nos va a dar un feedback oportuno. ¿Por qué? Porque en este caso, en base al conocimiento de estos elementos que se tienen en nuestro sistema dopamigénico, va a ser principalmente enfocado a poder hacer un feedback oportuno porque nos va a dar recompensa y motivación, nos va a dar una sensación de búsqueda de esfuerzo, una sensación de placer también nos va a dar. Igual nos va a integrar hábitos positivos y va a ir activando este circuito, ¿no? Este circuito de recompensa, ¿no? Si hago estas cosas, voy a tener esta recompensa, ¿no? Eso va a ser lo que voy a tener. Luego nos va a permitir igual tener una adherencia sostenida. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a manejar, en este caso a través de la conexión de nuestras emociones, principalmente vamos a tener una regulación emocional, placer, felicidad vamos a tener. También vamos a ir viendo que si hacemos estas de petición y tenemos las de recompensa, pues bueno, se va fortaleciendo el compromiso. Entonces esos detalles son sumamente importantes para poder enfocar esto de las recompensas y poder tener en cuenta que esos elementos que estamos utilizando en los juegos nos permite decir, ya voy a ser recompensado si hago estos elementos, si utilizo esto, si hago esta estrategia, o si aplico esta variante de la estrategia, etc. Eso nos va motivando y nos va guiando en nuestra productividad. Luego en el otro caso
igual nos va a dar una gamificación eficaz porque estamos reforzando actividades, reforzando lo que queremos reforzar a través de estos retos adecuados y estas recompensas que activan nuestro desarrollo. Y otro punto, el diseño está centrado en una recompensa, porque nos vamos adhiriendo, vamos sosteniéndonos y deteniéndonos, ¿no? Que ese es el objetivo de esto de la gamificación en una primera instancia. Entonces, esta neurología de la recompensa nos ayuda a mantenernos en esta actividad a través de nuestro sistema dopaminérgico. Game Mechanics and Game Dynamics en la gamification, ¿no? Entonces, catálogo de mecánicas. Entonces, principalmente lo importante es tener en este caso una colección de estas dinámicas e ir viendo cuál de estas dinámicas es el que nos va a dar estos detalles, ¿no? Que necesitamos trabajar en sí, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante conseguir y manejarlo, ¿no? Entonces eso es lo que se va a tener en cuenta. Eso es clave que se va a tener en cuenta. Entonces son detalles que se van a ir considerando para estos casos. Eso es sumamente importante en estas actividades. Entonces la colección siempre va a encargarse de incentivar nuestra acumulación de objetivos, nuestras recompensas y van a motivar la exploración y el sentido que se tiene que hacer del progreso personal, ¿no? Cómo nuestro progreso personal va a ir avanzando y podernos enfocar en estos casos. Entonces eso nos va a ayudar bastante a desarrollar todos estos elementos y poderlo trabajar y revisar adecuadamente, ¿no? Eso va a ser sumamente clave que se va a tener en cuenta con estos elementos. Eso es importante. Igual la competencia nos va a permitir que podamos promover la rivalidad entre los usuarios también y hacer que estos elementos sean bastante claros y precisos. Entonces esos son elementos que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces son elementos claves que vamos a ir manejando para estos casos, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente importante. Entonces son detalles que se deben ir considerando para este caso. Luego tiene la cooperación, porque estas dinámicas requieren colaboración entre los usuarios. Cuando como esos juegos que se tienen de participación doble, que ahí es donde tenemos todos esos elementos que nos van a permitir poder hacer mecánicas, poder ir trabajando en equipos, uno manejando alguna opción, otro otra, y así sucesivamente para enfocarnos en estos casos. Entonces eso va a ayudar bastante para poder manejar estos elementos que se van a necesitar y se puede ir viendo todos estos elementos claves, ¿no? Que son sumamente importantes. Entonces eso es lo que se va a tener para estos casos. Eso es lo que hay que tener en cuenta y manejar estos componentes que se van a tener con estos detalles.
Entonces son elementos claves que uno puede tener a través de estas operaciones que va realizando como usuario. Aplicaciones estratégicas. Se tiene la selección adecuada de estas mecánicas. ¿Por qué? Porque va a depender de los objetivos del sistema, el perfil de usuario, porque a través de la colección de estas mecánicas, de las competencias y la cooperación que se tiene, se va a tener en este caso un éxito totalmente gamificado y también se va a tener en este caso un aprendizaje mucho mejor, actividades mejor realizadas, un mejor manejo del conocimiento y de los elementos asociados y todo eso, ¿no? Que eso va a ir ayudando bastante. Eso va a ser sumamente importante. Dinámicas emergentes que se van a tener, la expresión, la narrativa y los retos. Entonces van a tener esos elementos que va a permitir que uno pueda ir viendo detalles relacionados con la autoexpresión personal, porque en este caso el avatar, la personalización va a reforzar la identidad, la pertenencia o control creativo que se va a tener. También aparte de eso va a tener igual la inmersión narrativa interactiva, historias que van a estar ramificadas, relacionadas, y con lo que yo he creado ya mi propio avatar, ya he creado mi propia identidad, mis propios elementos, pues bueno, a través de eso ya puedo igual ir haciendo, en este caso, historias ramificadas, o ir recordando pasos que he hecho o cómo me he implicado dentro de esos elementos que se tienen. Entonces eso va a ser elementos que he ido utilizando, que he ido viendo, que he ido haciendo en sí. Entonces eso va a ser algo muy importante y me va a guiar, me va a orientar en varias cosas que yo necesito tener, ver y poder también manejar, ¿no? Eso va a ser clave para estos casos. Entonces va a ser sumamente importante que vaya manejando esos detalles y con esta inmersión narrativa diga, he cumplido estos elementos, he desarrollado este detalle, ¿no? Luego, desafío y superación. Los retos van a ser progresivos, ¿no? Y a través de lo que yo vaya mejorando, vaya aprendiendo, pues mi feedback va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, va a ir fortaleciéndose y voy a ir aprendiendo nuevas cosas, voy a ir mejorando mi experiencia, mis dinámicas en el juego y también ir aprendiendo a hacer las cosas como deben ser o hacer las cosas mucho mejor o tener siempre alternativas, caminos, estrategias, que eso es lo importante en este tipo de actividades, las estrategias. Y también motivar una motivación sostenida, ¿no? Eso va a ser sumamente importante. Luego la relación entre mecánicas, dinámicas y estética, que ya hemos visto, que principalmente está enfocado a que ya tenemos reglas, puntos, niveles y retos en las mecánicas, las dinámicas, que es el comportamiento y motivaciones de los resultados que se tengan respecto a una competencia, colaboración o progreso, y también se va a tener la estética, que van a ser emociones, sensaciones que vayamos a tener, como usuario, ¿no? Que nos va a ir mejorando, ¿no? Es la parte subjetiva que tenemos nosotros, ¿no? De decir, esta experiencia ha sido buena, ha sido bastante placentera, bastante satisfactoria y ha permitido que pueda realizar tales cosas o pueda mejorar tales elementos o pueda ir utilizando tales estrategias, técnicas, etcétera, ¿no? Va mejorando ahí mi experiencia como usuario. Y es lo que se busca con estos elementos. Igual la coherencia y la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque integrar mecánicas, estética y dinámicas va a generar una experiencia bastante fluida, que estoy conectado, que que es bastante atractiva, que tiene en este caso todo bastante claro, que me llama la atención, que realmente ha sido un placer, algo satisfactorio poder realizar esa experiencia, etcétera, ¿no? Todos esos detalles se pueden ir considerando. Herramientas y aplicaciones en gamificación en ámbitos no lúdicos, que principalmente es, como se mencionaba, el Duolingo de los idiomas, el Nike, porque permite mejorar la actividad, saber en este caso
¿Qué ventajas tengo si estoy progresando en mi actividad física? Estoy desarrollando en este caso mi cuerpo adecuadamente, estoy recuperando IMC, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema deportivo. Y bueno, LinkedIn igual, recomendaciones, contactos, opciones de trabajo, opciones de retroalimentación o puedes validar esta experiencia haciendo este curso, este taller, estos ejercicios o llena este curso de estas herramientas, etcétera, ¿no? O sea, LinkedIn nos da un montón de herramientas. Y Duolingo ni que se diga, ¿no? Ahí voy aprendiendo idiomas, ¿no? Voy practicando inglés, francés, alemán y otros idiomas y me va orientando a Duolingo, cómo voy en mi aprendizaje y todo eso, ¿no? Igual hay otras herramientas ya de ella que igual me están dando ya buenos resultados para ir aprendiendo alguno que otro idioma, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente útil y me va a ayudar a fortalecer mi mejor aprendizaje, ir aprendiendo cosas como Duolingo que te permite manejar tiempos, adverbios, casos gramaticales, charlas, conversaciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que va trabajando en sí el Duolingo. Entonces cada uno de ellos nos da recompensas y nos motiva a enfocarnos y estar con esa aplicación. El Nike, ya cada noche, cada mañana, mis ejercicios, el LinkedIn cada día, contactos, negocios, ofrecer mis servicios, etcétera, el Duolingo, y ir practicando lo que es el inglés, el simple tense, el continuous tense, el perfect continuous tense, etcétera, ¿no? Todos esos detalles ya los voy manejando en sí con Duolingo, ¿no? Entonces cada una de estas aplicaciones me va rescatando muy buenas experiencias, me mantiene motivado y me van indicando cómo va mi nivel, ¿no? Estás progresando, estás avanzando, has aprendido tantas cosas nuevas, has hecho tantos ejercicios, tantas repeticiones, has tenido 20 nuevos contactos, etcétera. En eso te va ayudando estas estrategias de gamificación, ya que tenemos casos reales que van manejándose a través de estas herramientas. Transferencias de mecánicas a educación, salud y marketing. Ya sabemos, en educación principalmente van dando premios por completar módulos y tareas, por hacer nuestras actividades y por aplicar adecuadamente las estrategias. En salud igual, porque podemos ver en este caso apps que nos van guiando, que nos van dando premios, que nos van dando manejo de nuestra salud, nuestra guía, y nos van orientando en varias cosas. Marketing, igual, programas de fidelidad, sorteos, rankings, o por ejemplo, igual si utilizan las aplicaciones que van manejando algunas herramientas, a veces te ofrecen algún descuento, o premiamos tu fidelidad, por haber realizado tantos pedidos, tienes te regalamos 20 de Yapa, etcétera, ¿no? Varias opciones que va usando marketing, ¿no? Porque te van dando puntos, acceso a beneficios, etcétera, ¿no? Y esas ventajas uno puede ir aprovechando para aprender todos esos elementos. Luego, adaptación cultural en este caso, ¿no? En este caso se va adaptando estas campañas, ¿no? A medida de las culturas o regiones. No va a ser lo mismo una campaña que realicemos para La Paz que una para realizar acá en Santa Cruz, o en Tarija, o en Pando, sino irnos adaptando al contexto, ¿no? Al contexto que se requiere. Por eso es también importante adaptarse a la cultura y a la autonomía de las personas, para ir conociendo todos esos detalles y ver qué ventajas nos ofrecen, si nos beneficia, en qué nos ayuda, etcétera, ¿no? Recordemos que esa es la ventaja de esto, de las actividades de gamificación. Ética y límites. Beneficios. Nos motiva, nos hace crecer, nos fortalece y también permite que estemos participando activamente y estemos involucrados. Riesgos. El riesgo es que puede haber manipulación, adicción, uso indebido de datos, situaciones que puedan quizá afectar a la persona, que eso hay que cuidarlo, por eso siempre existe la ética, ¿no? Que nos pone límites, ¿no? Porque se puede afectar también negativamente a los participantes, así como positivamente se puede apoyar, ayudar, pero también negativamente puedes afectar a las personas. Esa
desventaja tiene. Pero se puede ir controlando a través de la ética. Medidas preventivas: implementar transparencia en las reglas, limitar el uso de datos, diseñar sistemas que respeten la autonomía del usuario. Claro, al usuario no le voy a estar regularizando, poniéndole en este caso unas trabas bastante fregadas, bastante complicadas, y encima hacer que la persona tenga en este caso un todo bastante limitado, no cumpla las características, o en este caso es muy básico, etcétera, ¿no? Y también en este caso, igual, hay que respetar al usuario, no es de inducirle, solo es recomendar, sugerir, nada más, ¿no? Cuando se va haciendo estos detalles. Y principios éticos. Esta gamificación se basa en la responsabilidad. Y respeto a la privacidad, claro, no se va a decir, fulano de tal obtuvo el último lugar en esto, o no le fue bien en esta actividad, o en estos juegos ya juega estos juegos, no, sino simplemente manejar la consideración de impactos para este usuario, no decir, ya el usuario hace estos detalles, trabaja de esta forma y va enfocando sus actividades así, hace esto, hace aquello, etcétera, y eso es la retroalimentación que le damos al usuario, a la persona que está trabajando, pero no podemos decir nada más que retroalimentarlo. Teoría de juegos y diseño de equilibrios en la gamificación. En este caso, principalmente se ve a través de lo que es el equilibrio de Nash. Se puede ir viendo algunos detalles. Esto del equilibrio de Nash principalmente es considerar un juego que suma 0 en este caso. Entonces eso es lo que se va a tener en cuenta, ¿no? El equilibrio de Nash. Entonces es un concepto central en esta teoría de juegos que va a describir una situación donde cada jugador va a elegir la mejor estrategia posible para sí mismo, dado que los otros jugadores han elegido la suya propia y ninguno tiene incentivos para cambiar su decisión unilateralmente. Ninguno tiene esos detalles, resultando en un estado estable donde la estrategia de cada uno es la mejor respuesta a los demás en este caso. Eso nos va a dar estabilidad racional principalmente, porque va a permitir que podamos manejar el equilibrio, ¿no? Entonces cada respuesta del jugador va a ser óptima, ¿no? Entonces, ¿y esta estabilidad cómo se obtiene? Ningún jugador puede mejorar sus resultados cambiando solo la estrategia, sino asumiendo que los demás mantienen la suya, ¿no? Eso, bueno, esto ya también está explicado, igual pueden ver en la película Una mente brillante, tiene algunos detallitos más. Generalmente no es necesariamente lo óptimo para el grupo, puede ser un resultado peor para todos en conjunto, como en el dilema del prisionero explicado anteriormente, que sí hubieran cooperado, ¿no? Entonces puede tener eso. También se puede manejar dentro de este equilibrio de Nash estrategias puras o mixtas, una elección única, pura, o una mezcla aleatoria de todas las opciones que nos han dado, que es mixto. Por ejemplo, en el caso del piedra, papel o tijera, ¿no? Donde se elige cada opción un tercio del tiempo para ser impredecible, ¿no? Entonces ahí tendríamos estrategias en sí. Son juegos cooperativos, ¿por qué? Porque permiten maximizar estos beneficios compartidos, ¿no? Y repartir todo de forma justa. Por ejemplo, en economía voy a tener empresas decidiendo precios o estrategias de producción, unos duopolios, ¿no? Ya no un monopolio, sino duopolios, ¿no? Dos empresas que coordinan de manera que cada una tenga su propio segmento de mercado. O en política, las negociaciones internacionales, donde cada país ajusta su postura en función a las acciones de los otros países, ¿no? Y diciendo ya, yo gano, tú ganas. Yo me beneficio, tú también te beneficias, ¿no? Y la vida cotidiana, por ejemplo, digamos dos
los bares, los boliches compitiendo por clientes, o decidir si usar coche o transporte público, afectando el tráfico para todos, ¿no? Entonces todos esos elementos tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Enfocados en eso. Entonces cada uno va a tener esas características y todo se va a debatir de forma justa. Eso es importante. También van a existir aplicaciones en gamificación. Van a diseñarse sistemas equilibrados que incentiven la cooperación y la competencia sana, ¿no? En tal caso, van a poderse tener aplicaciones que nos permitan ir desarrollando, en este caso, un equilibrio en sí que va a permitir que se pueda ir dando una mejor respuesta y que beneficie a todos, ¿no? Entonces eso va a ser un equilibrio y va a permitir que se pueda tener una muy buena cooperación en sí con estos casos. Entonces eso es clave para lo que se tiene, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente importante para este caso. Aplicación en sistemas gamificados de esta teoría de Nash. Primer punto, desarrollar interacciones colaborativas. ¿Qué van a hacer estas interacciones colaborativas? Van a hacer en este caso que los participantes trabajen juntos. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar y hacer objetivos en común, ganarse la confianza, se pueden generar relaciones de confianza y un sentido de comunidad, porque van a tener un fin, un propósito. Un propósito que es cumplir una determinada meta en este juego, en estas gamificaciones. Va a favorecer la ayuda mutua y el aprendizaje compartido. ¿Por qué? Porque van a ir aprendiendo todos en grupo. Eso va a ser importante. Interacciones competitivas. En este caso, pueden competir por recompensas o de conocimiento y cada uno tener su estrategia y mantenerla, lo cual es válido. Y que va a aumentar la motivación individual de cada una de las personas, ¿no? Eso va a motivar todos esos elementos. Luego, ¿qué se va a tener? Va a también correr el riesgo de que pueda existir una competencia bastante excesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que esa rivalidad pueda romper el equilibrio. Puede romper el equilibrio. Entonces, en eso hay que tener siempre los límites que se pueden manejar si queremos manejar un poco el tema de los equilibrios de Nash. Luego interacciones mixtas vamos a tener. Se combinan elementos de cooperación y competencia, los cuales van a promover alianzas en este caso. Van a promover alianzas que van a ser muy útiles para poder desarrollar estrategias o ir manejando objetivos grupales, ¿no? Eso es lo que se va a tener en este caso, ¿no? Va a manejar estrategias y eso va a ayudar bastante, ¿no? Que uno desarrolle mejor sus técnicas y pueda ir aprendiendo en grupo también otros elementos y otros detalles, ¿no? Eso va a ser sumamente útil. Otro punto, va a poder también, en este caso, igual, manejar adecuadamente estos desafíos grupales. Va a poder ir aprendiendo nuevas cosas y enfocarse en esas nuevas cosas para aplicarlas. Entonces eso va a ser muy importante y clave para mejorar el aprendizaje y mejorar las estrategias y los desafíos. Y va a permitir adaptarse y innovar socialmente, ¿no? Poder tener una relación clara y precisa. Eso va a ser clave. Ahora, otro punto que se va a tener en este caso, van a existir efectos del sistema gamificado. ¿Por qué? Porque estas dinámicas van a influir en este caso en las detenciones, en el engagement, manejar la equidad y un manejo de incentivos. Porque en este caso todos van a querer participar y todos van a querer desarrollar habilidades en ese entorno. Eso es lo que van a hacer en sí. Entonces son elementos que van a ir siendo considerados para este caso. Eso es sumamente importante,
Entonces son elementos claves que uno va a tener y que uno va a manejar en sí. Entonces eso nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades sociales adecuadamente. Diseño de equilibrios en economías virtuales. En este caso siempre se va a tener un caso, por ejemplo, alinear la oferta, la demanda y los incentivos para evitar la inflación y el abuso, ¿no? Que ese era el objetivo que perseguía Nash al crear esa teoría, ¿no? De su equilibrio de Nash, ¿no? Y la teoría de juegos. Porque en este caso, si la oferta y la demanda y los incentivos están equilibrados, todos salen ganando, todos van a salir ganando. No va a haber pérdidas para absolutamente nadie, ¿no? Esa es la idea principal. Luego ciclo de iteración. En este caso igual, se va haciendo diseños iniciales, se van realizando pruebas para ver esos resultados, se van haciendo ajustes continuamente y esos ajustes van a podernos permitir hacer un mantenimiento preventivo, ¿no? Poder ir evitando que esos mantenimientos sean mucho más complejos de hacer o que nos generen en este caso pérdidas, ¿no? Nos va a ir generando en este caso pérdidas y todo eso. Entonces esos detalles tienen que ser considerados para este caso. También, ¿qué más se va a tener? Un valor percibido. ¿Por qué? Porque se va a reforzar la motivación en este caso, se va a reforzar la motivación en sí, y aparte de eso se va a ir teniendo recompensas que van a ser claras y justas para nuestros usuarios, las personas que participan del juego, de la gamificación, van a tener sus recompensas. Eso va a ser muy importante. Luego monitoreo y gobernanza. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Entonces, esas recompensas claras y justas en las economías se van a tener, se va a manejar el beneficio, pero ahora lo que viene es en este caso indicadores. Realmente está siendo equilibrado todo, se va teniendo los límites y procesos de decisiones, se va manejando todo de forma clara y transparente. Entonces eso se tendría en sí. Y eso es lo que se busca, ¿no? Con esto del manejo de economías virtuales y las herramientas asociadas a la misma, ¿no? Que en este caso sería el manejo de los activos virtuales, los coins, todo eso, ¿no? Los blockchains, ¿no? Entonces eso es lo que se busca en estos casos con estos elementos, ¿no? Poniéndolos como ejemplo, ¿no? Eso en sí es lo que se va a tener en cuenta. Conclusión. En este caso, la gamificación integral motivadora va a manejar en este caso fundamentos integrados. ¿Por qué? Porque está manejando teorías, teorías de juegos, teorías de equilibrio, psicología del jugador, etcétera. Mecánicas, porque va manejando las mecánicas y dinámicas que va teniendo el juego y su respectivo desarrollo. Y también en este caso va a manejar lo que viene a ser la teoría para, en este caso, transformar los contextos no lúdicos, ¿no? Porque se va a adaptar a los elementos no lúdicos, en este caso, que van a ser tomados en cuenta, que se va a ir teniendo en cuenta con esos parámetros, ¿no? Con esos parámetros se va a ir dando en cuenta todos esos puntos. Luego va a haber un impacto probado, porque en este caso ese impacto va a motivar, va a guiar, va a ayudar a fortalecer todas las actividades que se van haciendo con la gamificación. Entonces eso va a ser sumamente importante para poder considerar en este caso todas las características que se van a ir tomando en cuenta, ¿no? Eso es sumamente importante para poder desarrollar estos detalles que se van a tener. Entonces es clave para
poder ver el comportamiento y poder ver la efectividad de nuestras actividades de gamificación y también ver las ventajas que tenemos en este caso, ¿no? Eso es clave. Entonces son elementos que se van a ir considerando para todos los casos que se van a ir teniendo en sí con estos elementos. Luego viene el marco ético, porque recordemos que tenemos que tener un control efectivo de todo lo que se ha ido realizando y todo lo que se ha ido manejando con estos elementos en sí. Eso va a ser sumamente importante. Igual también se va a tener un siguiente paso, que es la implementación estratégica y creativa orientada a tener resultados, ¿no? Con esto de la gamificación. Eso va a ser en sí lo que se va a manejar en estos casos. Entonces con eso hemos visto todos estos aspectos de la gamificación en sí y sus características. Ahora lo que vamos a ver en este caso va a ser el laboratorio a realizar. Ya. Entonces acá lo voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver. Este es el laboratorio que van a ir haciendo. Entonces, así me lo van a enviar por el correo. La actividad integradora, módulo 1. Análisis de la gamificación y el nombre de ustedes. A este correo electrónico que les estoy compartiendo, que es en el correo en el cual les estoy compartiendo ya mis actividades y todo eso. Acá ponen el nombre de ustedes, la fecha es hasta el 13 de enero, eso tengan en cuenta. Principalmente es analizar críticamente una aplicación gamificada existente utilizando los conceptos que estamos viendo en el módulo 1. Pueden seleccionar cualquiera de estas aplicaciones, Duolingo, Nike, LinkedIn, Avitica, Strava u otra, y justifiquen, ¿no? Si se han seleccionado otra aplicación, ¿no? Entonces ahí indican su elección, qué aplicación han escogido, y el análisis estructurado, ¿no? En este caso, tiene puntos, presentes, ejemplo concreto, cómo percibes ese valor, qué insignias o logros maneja esa aplicación que has escogido, están disponibles. Tiene tablas de clasificación para ver cómo ha habido tu avance, cómo está yendo el crecimiento. Maneja niveles o progresión en el entorno que estás trabajando. Va manejando misiones o retos, tiene desafíos diarios o solamente va manejando lo esencial. Tienes recompensas virtuales que puedes canjear o usar en esa plataforma. Puede permitir que la personalices, que personalices tu sesión en esa plataforma. ¿Y cuántos elementos has identificado? ¿No? ¿Cumple o no cumple? ¿Cuántas tiene? Luego, respondemos a las siguientes preguntas. Psicología del jugador y motivación. Teoría de autodeterminación. ¿Qué opciones de control tiene el usuario? ¿Qué puede manejar dentro de esa app que has seleccionado? Puede manejar en este caso su avance, su progreso, puede hacer un progreso saltado, etc. Competencia o maestría. ¿Cómo siente el usuario que mejora? ¿Hay más ejercicios, más niveles desbloqueados? ¿Cómo siente el usuario que realmente está avanzando? Y relación. ¿Qué elementos sociales o comunitarios existen en esta aplicación? Puedes relacionarme con otras personas, no puedes relacionarme con otras personas, puedo ver avances de otros, etc. Moneda de Bartle, lo que hemos visto, ¿no? En este caso el explorador, el de logros, el socializador, el killer. ¿Qué ventajas tenemos, no? ¿Cuál es el predominante en este juego? ¿Cuál de los cuatro elementos es el predominante, no? Eso indica por qué crees que predomina este perfil, ¿no? Game Mechanics and Dynamics. Indicar cuál es la mecánica.
¿Qué colección, qué competencia, qué elementos va manejando internamente? ¿Qué dinámicas resultantes va teniendo? Expresión, narrativa, ¿qué va generándome el interactuar con esta aplicación? ¿Qué relación observada se tiene? ¿Cómo la mecánica genera la dinámica? Entonces, ¿cómo se dedica a esto, no? Y hay que describir la relación con términos específicos, ¿no? ¿Qué términos se van utilizando? Teoría de juegos aplicada. Va a identificar posibles situaciones del equilibrio de Nash. Describe una situación donde los usuarios toman decisiones óptimas considerando las decisiones del otro. Por ejemplo, competencia por primeros lugares, colaboración de equipos, etcétera, ¿no? ¿Qué elementos estás considerando? Esa es la pregunta. Luego, también se tiene la ética y potenciales riesgos. ¿Qué hace bien éticamente esta aplicación? ¿Qué rescatas bien? Va manejando estos elementos, me da seguridad, va indicando mi avance individual, nos va mostrando algunos detalles de lo que me equivoqué, etcétera, ¿no? Eso es lo que se busca con esta pregunta. Posibles preocupaciones. Y ahí justificar, ¿no? Genera adicción, mucha dependencia, excluye ciertos perfiles, tu privacidad de datos no hay mucha, presión social excesiva, otro, ¿no? Ir indicando y justificando cuál podría ser la posible preocupación que se tiene con esta app. Parte 3. Propuesta de mejora, problema identificado. Entonces, identificar en este caso un elemento que exista de problema en esta aplicación. ¿Qué sé yo? Que digamos, Duolingo no me da muchas opciones de vocabulario. Ya, entonces, ¿cómo podrías mejorar eso? ¿Cómo manejarías esa mecánica? ¿Cómo se implementaría? ¿Cómo le daría opciones a la persona para que pueda mejorar su vocabulario con Duolingo? Etcétera. Con mecánicas para añadir o mejorar. Una implementación concreta. ¿Cómo se implementaría estos elementos? ¿Cuál es el objetivo esperado que busco promover? Que aprendan vocabulario y qué más, que conozcan palabras, pronunciación, etcétera. Métrica de éxito. ¿Cómo mediría si funciona, no? Por puntaje, por avance, por nivel, etcétera, ¿no? Eso va para esta actividad. Y en este caso es reflexión personal, ¿no? En 100 palabras, que es lo mínimo, expresa, ¿no? ¿Cómo lo has visto, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Que en este caso son unos 4 párrafitos, ¿no? Donde indicas qué has visto en este caso, ¿no? Luego, aplicación a mi contexto profesional y personal. ¿Cómo aplicarías estos aprendizajes? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, en este caso lo que tienen que hacer es simplemente enviarme un archivo adjunto con el M1 Lab, el nombre de ustedes y qué aplicación analizamos, digamos M1 Lab Juan Pérez Duolingo, ¿no? Entonces eso es lo que se ha analizado en PDF. Y en el cuerpo del email un breve resumen, ¿no? Un breve resumen de qué han visto, he seleccionado esta aplicación por estas características, por estos elementos, etc. Y he visto que maneja estos detalles, ¿no? Un resumen cortito. Luego ya en el documento ya lo voy a leer, ver que cubre todo lo que se está indicando, todo eso. Fecha límite, ya saben, es hasta, bueno, os iba a decir el 3 de enero, hasta el 3 de enero es la entrega. Y en este caso pueden capturar algunas pantallitas de esa app que hayan usado, especificar los ejemplos, relacionar siempre con la teoría del módulo. Y en este caso, bueno, igual hacer una autoevaluación de lo que has visto, ¿no? Como un comentario final en el resumen ejecutivo, ¿no? He visto en este caso que es así. También he visto que conozco esto, que he aprendido estos nuevos elementos. ¿Qué elementos has conocido con esta sesión? Eso es lo que se busca, ¿no? Igual acá hay unos links para que puedan ver en este caso el de Media Framework para poderse guiar. La taxonomía de Bartle sobre los tipos de jugadores. Y también la teoría de la autodeterminación, ¿no? Entonces eso es lo que se va pidiendo.
¿Tienen preguntas, consultas, dudas o comentarios? Adelante. Pueden hacer preguntas. ¿Tienen preguntas, estimados, antes de que llamemos lista? A ver, voy a compartir. Muy bien. Entonces vamos a llamar enseguida a la lista. Un rato voy a detener la grabación de la clase. Con esto finalizamos el día de hoy. Y ahora la llamada de lista enseguida la vamos a hacer. Muchas gracias.